Hoy en día vivimos de apariencia donde llamamos ser cristianos cuando por dentro no lo somos. Somos cristianos de un Dios terrenal, pero no de un Dios espiritual. ¿Cómo así? Explique eso. ¿Cómo que somos cristianos de un Dios terrenal? A veces también una de las cosas que están afectando nuestro mundo cristiano es de querer ser reconocido por los hombres, de querer que la gente nos conozca, que la gente nos halague, que la gente diga, hable de nosotros. Bueno, eso no es malo, eso es malo. Eso es malo, porque el que debe usted preocuparse de que sea reconocido en el cielo y no que en la Entonces tierra. la fama es mala. La fama es mala. El único famoso aquí es Jesús. Eso es antibíblico. La fama no es mala, la fama no es mala. Cuando tú la buscas, es mala. Cuando tú dejas que venga sola, cuando tú dejas que Dios te promocione, es diferente a pues que tú te entonces promociones usted tú. tiene que explicarse bien. Ahora estamos No, de no, yo acuerdo. estoy explicando bien hace No, rato. no, Quizás, usted dijo que la fama es mala. sí, la fama es mala. Volvió a lo Cuando mismo, tú ¿no? la buscas, ahora es sí, mala. Ahora sí. Cuando tú dejas que sea Dios promocionándote, es bueno. Amén, ahora sí estamos de acuerdo. Entonces, ya me interrumpiste. Estamos supuestos a hacer esa representación, ¿verdad? Como hijos de Dios que hemos aceptado al Señor y llevar ese evangelio. Y a veces no podemos, Lenny, como desviar un poquito de esa verdad. Y puede ser por, ya sea placeres que nos llaman terrenales o alguna ambición propia de uno mismo. Y uno, dentro de la misma visión que Dios te da o la asignación, uno puede en un momentito raro como salirse de ese carril, pero tal vez no es ni siquiera intencionadamente, sino que uno cree a veces que está haciendo lo correcto y uno quiere escalar. Yo creo que el ser humano de por sí debe de progresar, debe escalar, debe subir, porque la vida se trata de ir en ascenso, no descender. O sea, si tú vas a descender es para estar en una calidad de humildad. A toda la persona que alcanza un nivel en Dios, de una manera u otra, le llega ese yo. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que están los aguijones, o un aguijón que Dios te pone, para que nosotros entendamos de que verdaderamente los grandes no somos nosotros, sino Dios. Un milagro, Luego te acaba de hacer una nota altísima. un milagro de tu mano. Como Elena cantara. Sí. Necesitamos un milagro de tu mano. Oh, oh, oh. Gente, sabe, Un saludo para Yelisca, a Jessica, a Elis, Jocelyn. Dios mío. ¿Sabes que la gente cree que aquí no hay más panelistas? Aquí hay más panelistas. Lo que pasa es que ustedes estén tranquilos, poco a poco lo Poco vamos a poco, presentando. para que han estado en compromiso. Ya casi la cofradía completa La estará cofradía en el eternidad. programa. El pastor Miguel, bendecimos su vida. Por situaciones ajenas a su voluntad no pudo estar presente hoy, pero ya el pastor se va a Reintegrar. reincorporar. El Gama viene por ahí, Estel anda por ahí. El pastor Hay uno Leonardo. El pastor ya le confirmó. Vienen bueno, todos. Pues esto se va a poner, bueno, pues hay que buscar más silla entonces. El Génesis vendrá. El comienzo, el Bereshit. Aarón, ya bendiciones, Aarón. Ya, Aarón Mendoza. Dios te bendiga, mi niño. Dios mío, Padre. No le frise el teclado, Aarón. Pero si sigue mandándolo, frízalo. Niño, usted está como bloqueando, no quiere como que Leiner le entre. Pero saluda, pero tú eres director. Leiner, bendiciones. Cuéntame, Leiner, ¿qué te parecen esas notas del niño? Que yo le digo que falta identidad porque él está en un tono alto y después bajito. Tiene que encontrar el, como, no sé, el centro, el medio, el balance. ¿Cómo que le dicen? El decibel, la vuelta en la música. Tú tienes que darle un par de cátedras, David, que tú eres duro ahí. Tú tienes un tema Ah, sí. bien famoso que todavía no ha salido. Usted conoce el tema de David, niño, ¿verdad? Adiós. Yo no me acuerdo mucho, ¿no? No, nosotros teníamos un dueto con eso. Muy Sí, yo me fuerte. acuerdo. Hizo viral. Gloria. Ah, Oh, ya. Sí. David es famoso. Gloria se hizo viral un tiempo. Claro. Pero por los derechos de autor y cosas. Supiste, ¿no? Porque que bajarlo de las plataformas. Leine, cuéntanos. Estamos bien. ¿Cómo te sientes el día de Feliz hoy? martes, mi gente, bendiciones. Aquí, ustedes saben, contento un día más aquí en PMG Radio Show, viendo la hermosa presencia de mi hijo niño. Oh.
Pues ya lo acepta como con, tú sabes, no veo ninguna reacción como rara, extraña. No, porque Veo como un placer en el rostro del niño, como Sí, gozo. mira la sonrisa, enfócalo. Mira, lo que pasa es que tú tienes que guardar. El sabio guarda silencio. Y yo guardo silencio. Vayan a ver el video, vayan. ¿Cómo que se llama el video? ¿Cuál bien? El video que subimos ayer. La reconciliación, de padre e hijo. Wow. De padre a hijo. Aunque no era el tema, pero... ¿Cómo que no era el tema? ¿Cuál era el tema? Porque el tema era de... Que hablábamos de darle Discipulado. seguimientos y los discipulados. Pero, Sí, pero sí, pero Ahí así mismo- funciona el mundo físico. nos abrazamos, nos dimos amor y todo eso. No, yo nunca te abracé. Tú me abrazaste a mí. Ah, pero vamos a volver atrás Pero de eso nuevo al fue Génesis, bajo niño, mi ya. consentimiento. Una pregunta, David. Una Sí. pregunta. Cuando el hijo pródigo se fue de la casa, ¿verdad? Su padre lo recibió, ¿Y qué hizo su padre? mató el becerro. Lo abrazó, lo besó. No, pero aquí fue le entregó diferente, un anillo. entonces. Entonces, ¿quién es que está supuesto a abrazarlo a él? El padre al hijo. Ya. Pero entonces, yo siempre he estado aquí. Usted tiene que aprender la revelación. Espera. Yo siempre he estado aquí. Estaba aquí, pero no bajo la cobertura porque usted estaba rebelde. Oh, pero el pastor entonces no es cobertura mía. Yo le dije a usted que el pastor es su El abuelo. pastor es mi pastor, mi padre espiritual. No, mire. El pastor es su nunca ha abuelo. delegado. Mire, El mira, pastor David, nunca ha delegado. ¿Cuál es el Ni orden? ha Escucha esto, delegado. porque- El orden Yo estaba meditando. genealógico, genealógico. Vamos a hablar de otra explicar. vaina. porque- Genealogía, porque no es No, no vamos a hablar de eso, Genealogía, genealogía. No vamos a hablar de eso, pero le vamos a pasar Genealógico. por arribita. Yo estaba meditando. Ay, Dios mío, Tranquilo. me van a hacer hablar. Cuando yo vi eso, yo dije, wow, verdaderamente que Dios obra el sendero misterioso. Entonces ahí mismo me bajó esa revelación así, David, mire, demasiado profunda. Y me decía, el pastor Miguel Grullón es su abuelo espiritual. Tú eres su padre espiritual y el pastor Ricardo su padrastro espiritual. Dios mío. Entonces tú eres, entonces. Oye, tú pero eres. esa es tremenda revelación. Que ahora voy. Él me tiene que decir, Hay un responder. orden ahí. Me tiene que responder sí o no. ¿Estás diciendo? Yo. Él me tiene que responder. Ok. Es más, te lo voy a apuntar a ti. No es a él. No, tú confirmaste. Ok. Yo confirmo. Tú No, yo confirmaste todo. Simplemente estoy asombrado por el El tipo de pastor revelación. Ricardo es hijo espiritual de Lene. Diga sí o no. No. Espérese, Sí, espérese. no, tiene que decir que sí. Porque yo y Ricardo, el pastor Ricardo entramos juntos. La pastora Karen es hijo espiritual de Lene. Diga sí. Pero No, espérese, hombre. confirme. Pero Confirme usted. Confirme, porque Escuche. usted me dijo a mí Escuche. que era el pastor de jóvenes allá y el pastor de jóvenes todito. ¿El hijo del pastor, el pastor Ricardo es hijo espiritual de él? No, el pastor Ricardo es su Diga que padrastro sí. espiritual. Escuche, vamos a Ahí desglosar que- ahí esto que en el yo voy a orden entrar en sí. correcto, orden alfabético, orden Entre en genealógico, orden todos los alfabético. órdenes. Está bien. Acuérdese que allá hasta donde yo tengo uso de razón, Sí. de que llegué a CDR, Sí. está establecido un parámetro de la edad conforme a lo que es un ¿Cómo joven. de edad? Espérese. Los jóvenes llegaban hasta los 33, ¿verdad? 33 años. Por ahí. O 32. Ok, el pastor Ricardo Cuando el tenía pastor- 33. cuando- El pastor por Ricardo eso ya tiene estaba pasado 35. por uno. 35 años tiene. Escuche. Pero ¿y qué es lo que usted quiere decir con eso? Que el pastor Ricardo entonces era tu hijo espiritual. No era mi hijo No, espiritual, claro era que el sí, pastor usted lo está Ricardo. confirmando, porque usted lo está confirmando. Pero todo el que era joven, Leiner estaba yo al fui, frente de todo el yo que era fui, No, pero entonces, ¿por qué tú no dices entonces? Yo fui Responde, de- te voy a hacer la pregunta otra vez. ¿El pastor Ricardo era el espiritual de Leine? yo fui, Responda. déjeme explicarle, niño. Espérese. No, Deje- espérese, deje que- no, deje que Leiner responda. hable, deje Ah, que pero Leiner usted no mismo. quiere que uno Hable, hable. Leiner. Dele parte a Leiner, niño. Usted no quiere Si el hablar, pastor Leiner. Ricardo estuviera aquí sentado en esa silla, yo le aseguro que ahora mismo estaría diciéndole a usted que yo fui de gran bendición para la No, vida no, del no, pastor tú estás Ricardo. confirmando conmigo. Porque Yo fui- Yo y el pastor Ricardo entramos yo fui- juntos a la iglesia. Claro. Entramos juntos. Pero yo Entonces, discipulé al como usted era el pastor de jóvenes. Pero yo no discipulé no, al pastor era el pastor de Ricardo. jóvenes. Yo no discipulé al pastor Ricardo. Ah, pues usted el dijo pastor que- Ricardo ya usted estaba dijo- bautizado. Ah, ok, ahora Pero va- fui de gran Ya, bendición para su respóndeme con vida. esta, nada más, esta sola. Lo ayudé muchísimo, vi su Esta. crecimiento, todo eso. Ya vos estás diciendo que es su hijo espiritual. Vio su, No, no, su no, crecimiento. no, no. Lo vi, Todo no lo lo que vi. tiene el pastor Ricardo fue David. gracias a usted. No, no he dicho Usted fue a eso. inspiración, David. lo aconsejó. David, Lo aconsejó. Muchísimo consejo le di. Pero aconsejó y lo vio crecer, lo dijo. claro. David. Sí, Es mentira. Y también el pastor Ricardo recibió una impartición ¿De quién? de Adrián también.
Bueno, eso es otro tema. David, Es el Eso mismo es tema que David, viene de una usted partición. Y hoy vemos, vio el crecimiento Ese hoy video está vemos- por ahí. Niño, Ese video pero está por ahí. espérese. hoy vemos Ahora- el crecimiento de Pastor Ricardo. Usted no quiere dejar Bien que- cosas. Hay un video, yo sé que usted se Usted refiere, no- pero ese Sí, es otro pero entonces tema. vino desde allá primero. Usted no quiere dejar que el otro hable ahora. Deje que hable. El pastor, la pastora Karen. ¿Usted es papá espiritual de la pastora Vi Karen? el crecimiento espiritual de la pastora Usted le Karen. dio el discipulado La a ella. discipulé, sí. Usted el padre espiritual de la pastora Karen. La discipulé. ¿Usted es el padre espiritual de la pastora Karen? No soy el padre ¿Es usted el padre espiritual de la pastora Karen? No. Niño, que usted está Ah, mezclando, entonces, ¿por qué usted me en dice a mí que usted es mi realidad. padre espiritual? Si usted Está me mezclando- discipulado a Le ella. voy, también. le voy a explicar por No, qué. ¿por qué no lo dice? Pero le voy a explicar por qué. Ajá, pero y Niño, entonces. que usted está mezclando. No mezclamos Claro. nada. Empezamos juntos. Sí, exacto. Que el niño no quiere que uno hable ahora. Si usted no se sienta a escuchar. No es escuchar nada porque usted está metiendo una cosa que usted no me quiere responder con una verdad. Pero yo le estoy Si usted está diciendo que el discipulado, todo el que usted le dio discipulado es su hijo espiritual, entonces la pastora Caro, usted le dio el discipulado, entonces ella es su hija espiritual. Dígalo usted con su boca, para que no busque un lío. Pues, ¿y por qué yo me voy con lío por Leiner, eso? Deja que Leiner diga lo que iba a decir. Pero es una realidad. No, una realidad, pues ella es su hija espiritual. Sí, también es mi espiritual. Ok. Eso es lo que usted quiere escuchar. Espérate, repítelo, que lo voy a grabar. Está grabando Este lo voy a subir yo en vaina. Ya está grabado, ya. Niño, escuche, niño. Escuche. Ahí lo tengo grabado, voy a hacer un corto de eso. Miren, cada quien en la casa de Dios, esto es una enseñanza para que usted la aprenda también y las personas que están escuchando. Cada persona en la casa de Dios tiene un propósito en la casa de Dios. En la casa de Dios todos somos iguales. Es el punto número 1. El punto número 2, nadie es más grande que nadie. Ahora, de todo lo que vemos en la casa de Dios, aprendemos. Del ujiel, del servidor, del líder, del que limpia el baño, del músico, del adorador. De todo aprendemos. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Está grabado. En la vida del pastor Ricardo, si el pastor Ricardo estuviera aquí, Ay, bien. si el pastor Ricardo estuviera aquí, él mismo le puede testificar. Oiga, si el pastor Ricardo estuviera ahí, ¿Qué? pastor Ricardo tú le dices algo y te va a decir que sí. Porque el No, pastor por- Ricardo no le Ah, gusta pues, hacer entonces sentir te está mal a diciendo los que el demás. pastor Ricardo es mentiroso. Entonces el pastor Ricardo habla mentira para hacer no habla sentir al otro bien. mentira. ¿Qué usted dijo, Él te David? va a ¿Qué hacer- él dijo, David, ahora mismo? Él no va a herirte a nadie. Él no va a herir a No, nadie. porque eso no es herir. Eso Cuando el es pastor herir. Ricardo llegó allá, Mira, de todo aprendemos. Por lo mismo sea tanto. malo o por lo- sea por lo para mismo- bien. Por lo mismo tanto, cuando el pastor Ricardo llegó allá a CDR, yo me acuerdo que el pastor Ricardo tenía Usted una lo colita. discipuló. No lo discipulé porque Claro, no cogió usted dio clase de consejo, bautismo. lo vio crecer, le dio la leche espiritual, porque usted, como era No, pastor de a jóvenes usted allá, sí. él lo sentaba A a usted sí. escucharlo a usted. Y aprendía también. Entonces, viene una impartición de que usted fue su padre espiritual, como usted No. fue el pastor de jóvenes, lo discipuló porque estaba ahí y era pastor de jóvenes. Pero el pastor de Ricardo joven, era, pero el pastor era un joven. caballero, ya no Es era un joven, joven, el es pastor Ricardo joven. ya era adulto. ¿Cuántos años tenía Ricardo, el pastor Ricardo? No sé cuántos años. 30 años. Pero el pastor era Un que ejemplo. el pastor era que se encargaba de él. ¿Por qué? Porque ya era un caballero. Él iba los viernes a coger su clase nomás. Iba los viernes allá. Entonces, a veces, no todos los siempre. viernes porque tenía que recortar. Ah, pues si a veces iba, yo compromisos. también iba a veces. Porque yo iba con él. Ah, pues usted está admitiendo, Niño. espérese, aquí se ha desatado algo. Usted está Desátalo ahí. admitiendo que usted sí recibió Los de las viernes iban a instrucciones, comer. Claro. Entonces yo yo. nada más predicaba los viernes en la iglesia. Yo nada más predicaba los Estamos viernes en la hablando iglesia. de los Niño, viernes responda. y de los del pastor de porque jóvenes. Yo usted nada dijo más que predicaba Lenin nada los más le viernes. enseñó un solo día. Si usted iba todos los viernes, entonces usted sí estaba recibiendo. Ahora, la pregunta es la siguiente. Yo nada más predicaba los viernes en la ¿Qué iglesia. estamos hablando? No, los miércoles. Yo predicaba los miércoles, Estamos predicaba los Estamos domingos hablando del también. pastor de jóvenes. No se haga del pastorado de jóvenes. Por lo mismo tanto que Usted yo era pastor de lo jóvenes. pastoreaba usted. El pastoreó el pastor Ricardo. No. Claro pastor que sí. Ricardo, ¿Cómo va a decir que no? Que yo era un caballero, no Pero era como un joven. caballero, ¿de qué edad tú llamas a un caballero? ¿A qué edad tú? De los 30 en adelante. Entonces, el pastor Ricardo tenía 30 años. Que no lo pastorea el pastor Ricardo. ¿Por qué? Si el pastor Ricardo tiene 5 años aquí. ¿Y cuántos años tiene el pastor Ricardo? Niño, y ¿cuál es el tenemos- punto? ¿Cuál es el punto suyo? ¿Qué Yo no entiendo cuál es el punto de él. Yo no El sé hasta pastor- que él quiere llegar. Entonces, ¿por qué no dice que el pastor Ricardo es su hijo espiritual? Porque ya de eso se encargó el pastor Grullón. ¿Y de- por del qué? pastor Pues, Ricardo, entonces hay diferencia y de la dentro de la pastora iglesia. Karen. Pero sí fui de bendición. ¿Hay diferencia dentro de la Sí, iglesia? Sí fui de bendición Que para si la hay vida del pastor diferencia Ricardo. dentro el de las pastor- iglesias, hay Vamos a hablar de diferencia. eso, de la diferencia o indiferencia. Indiferencia dentro de la Entonces, ¿usted iglesia. cree que Lenin tenía indiferencia para con algunos? Por ejemplo, Digo yo.
¿Eso es lo que usted quiere decir? O sea, yo no estoy entendiendo el punto porque yo no sé hacia dónde usted se está dirigiendo, pero si usted está diciendo que hay diferencia o indiferencia, Claro, entonces Leiner tenía su favorito, entonces ¿cómo usted que era un favorito de Leiner y el pastor Ricardo no, eso es lo que usted quiere decir, yo no estoy entendiendo. ¿Cómo que entramos yo y el pastor Ricardo juntos a la iglesia el Niño. mismo año? Niño, Por primera vez entró la pastora Karen y entramos todos. niño. Le dio el discipulado a la pastora Karen, me lo dio a mí y a varias personas más. Como él es el pastor de jóvenes de allá de la Pero la iglesia. pregunta, si el pastor Ricardo no estuvo en el discipulado, entonces yo no entiendo por qué usted quiere ponerlo Ok, ahí. entonces, Yo tampoco entiendo. él no estaba en el discipulado, Porque entonces vamos a eran la los que discipulado. estaban, incluyendo su Ok. persona, usted. Muy bien, la y pastora los Karen. demás. ¿Quién más? Ok. Varias personas, entonces. Acuérdese. Ya algo. no vamos a hablar lo mismo de siempre, No, ya. o sea, Esa Es que la usted realidad. quiere Ese meterse en tema una vaina es- rara. Vamos de ese tema. Ya, olviden y ese ya tema, usted- como siempre lo mismo. Ya, Vamos usted a está dirigirlo por marcado. la indiferencia, porque ese es el tema, la indiferencia. O sea, usted entiende que durante todo ese tiempo, ¿será que usted siente algo, sintió alguna indiferencia? Porque usted está citando algo, un escenario como que pone al pastor Ricardo de ejemplo. Empezamos juntos y él, ¿y por qué tú como con él? que- O sea, exacto, usted como se que- sin- Como que hay un periodo de tiempo para la gente crecer espiritualmente, No. o que Dios lleve a uno más acelerado No que mete el otro. tema ya porque no hemos Y hablado, no entonces, estamos ¿por qué hablando usted, de entonces eso. ¿por qué usted puso ese ejemplo? Dice que De entonces el pastor indiferencia. Ricardo es hijo suyo espiritual. Claro, porque Si yo lo hubiera, si lo hubiera discipulado, hubiera sido hijo. hijo mío también espiritual en la fe, hijo mío en la fe. Hijo suyo en la fe. Claro, si yo lo La hubiera pastora Karen es hijo discipulado. suyo en la fe. Si la hubiera, sí, también, si le hubiera dado ese seguimiento que tenía que darle, como se lo dio a usted. ¿Usted me dio seguimiento a mí? Claro, Apocalipsis 21:8, te va a caer encima. entonces es mentira. Sí. Yo no me preocupaba por usted. Nunca. Niño, Apocalipsis Nunca me llamó. 21:8. No, niño, Apocalipsis Nunca me 21:8. siguió. Nunca Niño, estuvo pendiente a ¿usted mi ha vida sentido espiritual. alguna indiferencia dentro de la iglesia o alguna Nunca he experiencia? sentido diferencia porque yo aprendí a depender de Dios. Yo solamente, cuando yo llegué a la iglesia, lo único que me tiene Lo mantenido... acogimos. Espérese, no más que me ha cogido. Yo estoy aquí en la iglesia, gracias Señor, Ah, bajo una palabra. Estoy aquí porque el pastor Grullón Dios lo usó para darme una palabra. Y yo camino bajo esa palabra. No importando lo que pase dentro de la iglesia y lo que no pase. Yo camino Esa palabra ahí. fue antes del proceso con Antes, Leiner antes, o antes. eso fue después, eso fue Eso después. fue antes, fue- porque yo no iba a decir, yo no era cristiano ni nada de eso. Yo acepté a Cristo. Después que me dieron esa palabra, que yo dije que no volvía más para la discoteca. Si Dios no me hablara, yo no volvía Pero más. usted volvió. Me dio la palabra. Y volvió Pero para la luego, discoteca. después, el próximo domingo, yo acepté a Cristo como mi Salvador. Y volvió para la discoteca. No volví más. Boté la juca, boté todo esa vez. David, mira, tú Bajo ya te lo una estás diciendo. palabra. Y dice que después que yo lo discipulé y que se bautizó, entonces ahí fue que él fue para el mexicano después de eso. Después, bautizo. Entonces, ¿quién lo no entiende? fue- Usted se canta y se llora. El bautizo duró un tiempo para darse. No, cuando yo pasé eso, yo no, todavía no. Hay que buscar el programa Ok, antiguo. que por usted dijo lo ejemplo, le voy contrario. a hacer una pregunta y quiero que usted me conteste con toda sinceridad. Pues la gente siempre habla de la experiencia. que Ya la tiene. gente está cansado del niño Sí, y esos el tema. procesos. Ya la gente sabe, ya. Yo creo que deberíamos como pasar el capítulo Claro. y Sí, pero pasar ustedes a todos la los días, página. Pero ustedes no, todos los escuche. días recalcan lo mismo. No, es que usted se fue por ahí. Vamos No, yo para no un fui por capítulo ahí. nuevo. Ahora en la actualidad, ahora mismo, usted se siente en ese, como usted se sentía, no estamos volviendo atrás, sino usted se siente alguna indiferencia o algo, usted siente como que no se le da como, digamos, el amor, el calor que usted necesita o algo, o es que hay algo todavía en su corazón. ¿Cómo usted se siente ahora? Porque bueno que, como usted siempre dice, hablar a esa multitud que está conectada porque se identifican con esa palabra. Yo ahora mismo me siento bien. Porque creo que uno nunca deja de crecer espiritualmente. Pero yo siento que he crecido espiritualmente, he avanzado. Gracias Gracias a mi relación con Dios. con Dios. Wow. Donde cambié lo terrenal por lo espiritual. Dios mío. Wow. Donde comencé a ver Hebreo 12:2. Dios. Cuando puse los ojos en Jesús, Como todo diría el cambió pastor en Miguel, mí. dame instrumental. Dame instrumental, comparte la transmisión. Que esto va a estar bueno.
Sorry, niño, que te interrumpí. Sigue fluyendo. Sí, esta es la parte seria del programa. Ya. Esta es la parte seria del programa. Por eso le decía, comparta la transmisión. Yo ahora me siento bien, gracias Señor, porque cambié mi método de vivir en Cristo. Dios mío. Hoy en día muchas personas no están viviendo lo que hoy en día le falta vivir esa experiencia con Dios, en el sentido no solamente que Dios se te revele y que Dios te hable al oído, sino despertar de un mundo terrenal a un mundo espiritual. Hoy en día vivimos de apariencia donde llamamos ser cristianos cuando por dentro no lo somos. Somos cristianos de un Dios terrenal, pero no de un Dios espiritual. ¿Cómo así? Explique eso. ¿Cómo que somos cristianos de un Dios terrenal? Ah, un Dios terrenal. Explíquese eso. Está el Dios del dinero. Entonces somos cristianos de un Dios terrenal. Está bien, está el Dios del dinero. Hay diferentes dioses terrenales que lo adiós. ¿Por qué le llamo dioses? Porque hay cosas que uno la endiosa, ¿no? Cosas que tenemos materialmente, le endiosamos, y quizá a veces también una de las cosas que están afectando nuestro mundo cristiano es de querer ser reconocido por los hombres, de querer que la gente nos conozca, que la gente nos halague, que la gente diga, hable de nosotros. Bueno, eso no es malo, eso es malo. Eso es malo, porque el que debe usted preocuparse de que sea reconocido en el cielo y no aquí en la Entonces tierra. la fama es mala. La fama es mala. No. El único famoso aquí es Jesús. Eso es antibíblico. La única fama. Bueno, La Biblia dice que la fama de Jesús se se esparcía. esparcía por toda Entonces parte. que yo dije que el único famoso aquí es Jesús. Al que debemos promocionar Pero a Jesús. pero nosotros Mucha gente promocionándose ellos Ok, mismos. pero nosotros tenemos que ser imitadores de Jesús. Entonces, O si Jesús... promocionarnos nosotros mismos. Discúlpeme. La verdad que tú te chulo. Disculpe. Ser imitadores de Jesús. Y cuando tú eres imitador de Jesús, tú haces lo que Jesús hacía. Y si tú haces lo que Jesús hacía, lo que perseguía a Jesús también te va a perseguir a ti. Claro, entonces... Oye, ¿cómo lo dijiste? Entonces, la fama no es mala, la fama no es mala. Cuando tú la buscas, es mala. Cuando tú dejas que venga sola, cuando tú dejas que Dios te promocione, es diferente a que tú te promociones. Entonces usted tú. tiene que explicarse bien. Ahora estamos de No, yo acuerdo. estoy explicando bien hace rato. Usted dijo que la fama es mala. Quizá, sí, la fama es mala. Volvió a lo Cuando mismo, tú ¿no? la buscas, Ahora es sí, mala. ahora sí. Cuando tú dejas que sea Dios promocionándote, es buena. Amén, ahora sí estamos de acuerdo. Entonces, ya me interrumpiste. Siga ya tú fluyendo. estabas- No, le estaba corrigiendo algo, como siempre. Tengo que corregirle lo que está mal. No es que está mal, quizás que tú no entiendas, es diferente a lo que yo estoy hablando. No, porque fue que usted, ¿Usted no, entendió, se, Jesse, usted, no usted era? no se supo Muy expresar. bien. Usted no se supo expresar. Yo me expreso, lo que pasa es que tu falta de atención a lo que yo estoy... de prestar Dele, atención siga a lo que fluyendo, yo- siga fluyendo. Yo entiendo lo que tú dices. Es que, por ejemplo, como dice el libro de Mateo, y leemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mateo 16, 26 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O sea, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, ahí se le puede adjudicar eso en el tenor de lo que el niño estaba diciendo, de la fama, de querer buscar una promoción, no con el sentido de promocionar lo que Jesús hizo. Cuando hablamos de promocionar es llevar ese evangelio, la buena nueva de salvación, porque todos tenemos que cumplir la gran comisión, que es ir y que predicar este evangelio a toda criatura. Pero es andar como él andaba, tratar de imitarlo, como dijo el apóstol Pablo, ser imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo Jesús. Eso es imitar las cosas buenas. Dentro de Jesús todo lo que hizo fue bueno, a mi entender, porque Jesús, aunque él mismo dijo, no me llamen bueno, ¿por qué me llamáis bueno si bueno solo mi Padre? O sea, pero entendemos que el ejemplo que tenemos más cercano es Jesús como hombre en la tierra y su ejemplo de lo que él hizo. Ahora, lo que el niño quiere decir es que a veces estamos supuestos a hacer esa representación, ¿verdad? Como hijos de Dios que hemos aceptado al Señor y llevar ese evangelio. Y a veces no podemos leer ni como desviar un poquito de esa verdad. Y puede ser por, ya sea placeres que nos llaman terrenales o alguna ambición propia de uno mismo. Y uno, dentro de la misma visión que Dios te da o la asignación, uno puede, un momentito raro, como salirse de ese carril
Pero tal vez no es ni siquiera intencionadamente, sino que uno cree a veces que está haciendo lo correcto y uno quiere escalar. Yo creo que el ser humano de por sí debe de progresar, debe escalar, debe subir, porque la vida se trata de ir en ascenso, no Claro. descender. O sea, si tú vas a descender es para estar en una calidad de humildad. Porque Jesús dijo que todo aquel que se enaltezca será que humillado, y el que se humillase será enaltecido. Yo creo que para trabajar en esa área, que yo creo que a toda la persona que alcanza un nivel en Dios, de una manera u otra, le llega ese yo. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que están los aguijones, o un aguijón que Dios te pone, para que nosotros entendamos de que verdaderamente los grandes no somos nosotros, sino Dios. Es por eso que Pablo dice que tenía su aguijón, ¿verdad? Porque si Pablo no hubiese tenido esas debilidades que quizás le hacían la guerra, pues Pablo se hubiera crecido mucho más de la cuenta. Porque cuando hablamos de Pablo, hablamos de un hombre que era extremadamente usado por Dios, y era un hombre que tenía una capacidad, terrenalmente hablando y espiritualmente hablando, demasiado grande. Y yo creo que es un punto muy importante, lo que el niño estaba tocando. Hay veces que cuando tú empiezas a vivir en un nivel espiritual que Dios le place pues llevarte en su infinita misericordia a un nivel de gloria bien alto, los hombres tienden a sentirse grandes, a sentirse que, oh, tú no puedes estar conmigo porque tú no estás a mi nivel, tú no puedes predicar conmigo porque tú no estás a mi nivel. Y hablando de eso, en una ocasión me tocó predicar en Villa Altagracia con el pastor Miguel Grullón. Y mientras estábamos nosotros en el aposento alto orando, estábamos en un lugar de oración, se llama, creo que Hogar de Dios, en Villa Altagracia. Estábamos orando y escucho la voz de Dios que me dice, ¿cómo te sientes? Yo, bien, va a predicar con el pastor Miguel Grullón. Ok. ¿Cómo te sientes? Normal. Bien. O sea, para mí es un privilegio predicar junto a mi pastor, pero no me siento de una manera como wow, ¿me entiendes? Ujú. Entonces en ese momento Dios empieza a tratar conmigo y me dice, haces bien, porque lo grande y lo poderoso no es estar con Miguel Grullón en el flyer, sino que yo esté en ese flyer. Y cuando Dios me dice eso, le pregunto a Dios que, ¿por qué me dice eso? Y Dios me dice, porque hay miles y miles y miles de personas que si estuvieran ahí, al lado del pastor Miguel Grullón, se hubieran sentido engrandecidos y sumamente orgullosos o quizás de una manera, wow, porque pensaron que quizás lo lograron todo, porque ese es su sueño. Y no está mal que alguien pues tenga una visión de algún día predicar junto a un hombre de Dios. No está mal, claro está. Pero sí pude entender el mensaje que Dios me estaba dando. Y el mensaje que Dios me estaba dando en ese momento era que el grande no era el pastor Miguel Grullón, sino que el grande era Jesús. Amén. Que me preocupara, no porque esté con Miguel Grullón, ni con Benny Hinn, ni con cualquier tipo de predicador que Dios lo haya usado de una manera sobrenatural en su infinita misericordia, sino de que me preocupara de que Jesús esté conmigo en cualquier flyer que se esté anunciando una actividad. Porque la gloria es de Dios y siempre la gloria va a ser de Dios. No hay hombre grande. No hay hombre grande. Ni hay ministerio grande. Hay un Dios grande en un ministerio. Hay un Dios grande en un hombre. Y yo creo que esto es algo que nosotros los cristianos debemos entender. Porque hoy en día eso pasa mucho. De que nos sentimos que estamos en el último nivel porque estamos al lado de un hombre de Dios
o porque vamos a predicar con un hombre, con una persona de renombre. Cuando verdaderamente el importante es el Espíritu Santo. Amén. El grande es el Espíritu Santo. Y la gloria es del Espíritu Santo. Y en nuestra debilidad, a veces nos sentimos cuando Dios nos usa, de una manera sobrenatural, nos sentimos wow. Y entonces cuando la persona viene y dicen, wow, poderoso lo que Dios hizo, poderoso lo que Dios hizo, eso a veces tú te quieres crecer hasta más. Pero cuando te das cuenta de que verdaderamente no eres tú, sino Dios, entonces ahí tú dices, no, espérate. Yo no sé a cuál de ustedes le ha pasado que Dios lo ha usado de una manera sobrenatural en su peor momento. A mí me ha pasado mucho. Sí. Y cuando me pasa eso, eso en vez de gloriarme, lo que hace es que me turba. Y yo voy, Dios mío, pero verdaderamente Dios es loco. Yo digo, Señor, pero ¿y esto? Y ahí Dios nos hace entender y nos demuestra de que no es con nuestra fuerza, sino con su fuerza, porque verdaderamente el grande es Dios. Y cuando nosotros alcanzamos fama, como decía el niño, la fama no es de nosotros. La fama es del Dios de nosotros, porque de Él es la gloria. Mira, hay mucha gente que hoy en día es lo que yo decía, que hay que promocionar a Jesús. Hoy en día muchas veces nos promocionamos nosotros, donde en los flyers nunca vemos a Jesús. Vemos el profeta fulano, el evangelista fulano, el adorador fulano, pero en ninguno de esos flyers se encuentra Jesús. Nos promocionamos nosotros mismos. De lo que tú decías de los milagros, a veces Dios quizás nos usa en un momento dado y oramos por alguien y alguien se sana. Y a veces en nuestra humanidad, a veces estamos haciendo cosas malas delante de Dios. Y tú oras por una persona y esa persona se sana. Y a veces nos sentimos, wow, pero ¿cómo Dios tú me usaste estando yo mal contigo? Y yo, wow, es una locura, un ejemplo. Pero a veces el milagro no ocurre por el predicador, ocurre por la necesidad de ese pueblo. A veces vemos gente que quizá Dios lo usa, lo usó, ¿no? ¿Verdad? Se sanaron miles de personas. Y quizá esa persona no está bien delante de Dios. Pero la necesidad de un pueblo queriendo y la fe que tienen de que Dios lo puede sanar, de que Dios va a usar ese momento donde Él llegó a ese lugar para ser sano. La fe es que lo sana. Pero a veces entonces Dios sana a toda esa persona y nosotros mismos nos sentimos como que Dios nos está usando en el sentido de que nosotros no estamos bien, un ejemplo, no estamos bien delante de Dios, está bien. Y Dios sana a toda esa persona. A veces nos gloriamos nosotros mismos y seguimos haciendo lo que a Dios no le agrada. Dice, wow, pero Dios no usa como quiera. Ya lo que está pasando ahí, lo que Dios hizo fue por una siembra que yo hice de intimidad que está sucediendo ahora. Estoy viendo los frutos. ¿Tú me entiendes? Sí, sí. Mira, hay alguien está diciendo hace rato que niños que lo subestima, que hacen bullying. Esto es parte de la dinámica del programa. Tal vez usted no está acostumbrado a estar como en la audiencia permanentemente. Todo el que sabe y conoce el programa sabe que esto es una dinámica, que el segmento se llama En Broma en Serio. Nunca se hace algo aquí con la finalidad de ofendernos los unos a los otros, ni faltarnos el respeto, ni nos ofendemos los panelistas, sino que la dinámica del programa, a veces comenzamos así. Todo el mundo ha visto el crecimiento del niño. Aquí nos sentimos orgullosos del niño. Al igual de cada uno de nosotros, así mismo reflejamos eso, porque cada día tratamos de hacerlo mejor y crecer conforme Dios nos dé el crecimiento. Y ahí se puede notar que es algo obvio que quien da el crecimiento es Dios. Y todo lo que hacemos para tratar de una manera u otra que Jesús se glorifique en nuestras vidas. Entonces, yo escuché a alguien que enseñaba a algún hombre que Dios lo usa mucho,
que decir la verdad. Y él decía que muchas veces Dios permite un desorden para traer un orden. El mismo Génesis vemos el desorden que había, Dios ordena la tierra. Hay gente que va a adquirir, si lo voy a llevar por esta línea, fama muchas veces y nunca están buscando la fama. Y acontece que sucede algo en su vida y eso le pasa una situación, puede ser hasta vergonzosa, o sale algo, alguna crítica, y esa persona nunca provocó eso. Estuvo tal vez en lugar incorrecto, o digámosle que correcto, porque si estuvo dentro de la voluntad de Dios va a acontecer. Sucede, pasa algo, digamos en la época que vivimos, se hace viral en las redes sociales. Todo el mundo lo conoce. Hay gente hasta que se van a burlar de esa persona. Y se van a reír y van a decir, wow. La persona se da a conocer, adquiere una fama. Y cuando de repente tú puedes ver que esa persona nunca tuvo nada, ni los recursos económicos, ni la posibilidad de lograr nada. Pero ahora ya esas redes sociales se hacen que una fuente de ingresos para esa persona, para su familia, viene un manejo, alguien lo organiza, alguien lo promueve. Puede ser también que sea para algo que tenga que ver con Dios. Cuando viene a aceptar el Señor, empieza a predicar el Evangelio y comienza a caminar en ese nivel de fe o en obediencia hacia Dios. Pero ¿quién permitió todo? Hubo la burla, hubo, llamémoslo bullying, como quieran decirle, pero ahora la persona es conocido. Ahora la persona tiene posibilidades que nunca imaginó, tal vez no tuvo la oportunidad que tiene mucho de ir académicamente a una escuela, formarse, su padre no tenía recursos, pero que Dios permitió un desorden para traer en orden en una vida, en una familia entera. Entonces, ahí hay que ver siempre la parte positiva, que siempre, no siempre va a ser algo que alguien está tratando de conquistar el mundo, como digamos, pero nunca tuvo en el pensamiento esa persona. Alguien tomó un video, vio algo de esa persona, lo subió a las redes sociales, se hace famoso por esa persona, ahora vive una mejor calidad de vida. O sea, sí, pero mira, nosotros cuando hablamos de fama, mayormente nos enfocamos en las redes sociales, hoy en día, por el tiempo que estamos viviendo, en que somos virales, en que suben 200 videos en YouTube, en TikTok, en Instagram y un montón de cosas. Pero yo pienso que toda persona que es llamada por Jesús y camina conforme al propósito de Dios, estableciendo lo que dice la palabra, se hace famoso. Así no tenga Instagram, así no tenga Facebook, así no tenga TikTok, así no tenga red social. Te voy a explicar por qué. En los tiempos de Jesús, ¿había red social? No había nada de eso. En los tiempos de Elías, ¿había red social? En los tiempos de Juan el Bautista, ¿había red social? No. Pero cuando tú mencionabas a Juan el Bautista, todo el pueblo sabía quién era Juan el Bautista. Cuando tú mencionabas a Elías, todo el pueblo sabía quién era Elías. Cuando tú mencionabas a Jesús, todo el mundo sabía quién es Jesús. Ahora te voy a explicar por qué. Cuando eres llamado por Dios y empiezas a vivir conforme al propósito de Dios, empieza a traer cambios en la vida de la persona que te rodea. Y cuando empiezas a traer cambios en la vida de las personas que te rodean, entonces todo el mundo va a empezar a hablar de ti. ¿Por qué todo el mundo va a empezar a hablar de ti? Porque está trayendo una evidencia del reino. Está trayendo una evidencia de lo que dice la palabra de Dios. Yo no puedo tener un Facebook, yo no puedo tener Instagram, yo no puedo tener red social. Pero si ahora mismo estamos acá en el programa y Dios me usa de una manera sobrenatural, vamos a poner un ejemplo, hay una persona que perdió la vida o una persona que es paralítico, hay una persona que no puede caminar y yo vengo y oro por esa persona y en su misericordia Dios me usa a mí para que esa persona sea levantado. ¿Qué va a pasar? Va a correr la noticia. No hay video, pero la noticia va a correr. Va a correr la noticia. ¿Me entiendes? Porque donde quiera que llegue esa persona que tuvo 20 años paralítico y llegue donde el niño, y el niño cuando lo vea caminando, el niño, ¿qué va a hacer el niño? Se va a sorprender. Y el niño va a decir, ¿y qué pasó fulano? No, mira, Dios usó a David y me paré de la silla luego de 20 años. ¿De verdad? Claro. Y más adelante va a haber otra persona, y más adelante va a haber otra persona. Y cuando viene a ver, llega un momento que ya todo el mundo reconoce a David en Patterson, de que Dios lo usa a David en milagro. Y David inmediatamente se hace famoso en Patterson. Es decir, cuando empiezas a vivir
conforme al propósito de Dios y empiezas a ejercer lo que Dios dice en su palabra, automáticamente te haces famoso. Ya así sea en Patterson, en Nebraska, en Texas, en New Jersey, en New York, donde quiera. ¿Por qué? Porque hay una evidencia del Dios viviente. Y la gente siempre va a tener un comentario hacia tu persona. Porque recuerden algo, hay dos tipos de fama. Sí. Hay una fama que es positiva y hay una fama que es negativa. Cuando viene un loco y se para por ahí con una ametralladora y hace un desorden. Eso es algo. Ese hombre se vuelve famoso por todos lados. En el 2005 un tipo hizo esto. ¿Me entiendes? O sea, pero cuando empiezas a traer un cambio en la vida de los demás, conforme a la palabra de Dios y conforme a la evidencia de lo que dice la Biblia, automáticamente la fama te va a perseguir, aunque tú no quieras. ¿Por qué? Porque está caminando en pos de Cristo y está haciendo la voluntad de Cristo. Entonces, verdaderamente, la fama no es mala. Ahora, no podemos gloriarnos, porque la gloria no es de nosotros. Y la Biblia dice claramente de que Dios no comparte su gloria. Entonces, tenemos que mantener los pies sobre la tierra. Aunque todo el mundo nos llame profeta, aunque todo el mundo nos llame, este es el hombre usado por Dios, este es el hombre del momento, debemos recordarnos de que el menor será el mayor en el reino de los cielos. Entonces, mientras Dios más te use, mientras más evidencia vea de parte de Dios, siempre mantente humilde, siempre mantén los pies en la tierra y acordándote de que no es con tu fuerza, sino con la fuerza de aquel que te llamó y que te envió. De que verdaderamente el famoso es Él y que la gloria es de Él. Porque a Él le plació usarte a ti, pero fue Él quien lo hizo a través de ti. Amén. Estuvo poderoso. Niño, eso es cierto. Ahí, bueno, en realidad, mira, ya cuando está lo que es el carácter de un ser, un individuo, cuando ya la persona adquiere cierta madurez, yo digo porque cualquiera puede errar y cometer un error. A veces le llega de repente, como llamamos lo de repente de Dios. Y hay personas que no son buenos administradores con lo que Dios le da, ya sea, vamos a decir, los mismos dones, talento y demás. Y a veces se pueden dejar llevar de la ola, no queriendo, pero es lo que está en el momento. Ahora, ¿dónde radica todo? En mantenerse tratando de una obediencia. Vemos gente que, por ejemplo, citamos el caso de Sansón, como dice la Biblia, todo el mundo conocía por sus hazañas, por la fortaleza, por la fuerza, y vemos que por una desobediencia cayó en debilidad y fue engañado y todo ese tipo de cosas. Desobedeció lo que se le estableció, Dios lo usó a magnitud, pero Dios en su misericordia vuelve y lo restaura, una última oportunidad le da, viene el Espíritu de Dios sobre él. Y vemos todo eso, vemos muchos personajes que llegaron a ser hasta reyes, el caso de David, tuvieron su falta y todo ese tipo de cosas. ¿Qué fama no tendría David? Bueno, imagina, dirigía todo un imperio, representaba al pueblo de Dios, él lo tenía todo. Desde que le tumbó la cabeza a Goliat, la gente decía, David mató a sus 10,000. Eso fue fama. Entonces, ahí tuvo la prueba que Dios estuvo con él, porque era una hazaña prácticamente imposible de hacer ante los ojos de los hombres, pero quien lo hizo fue Dios, porque estaba elegido por Dios, había un designio de Dios para con él, y todo eso. Entonces, van a haber errores, el hombre va a fallar, pero David luego que falla, comete el error que comete. La Biblia lo describe como un hombre con el corazón conforme al de Dios. Sí, porque David tenía algo, y es una de las cosas que me agrada, o no diría una de las cosas, yo digo que es lo que más me agrada del rey David. Y era que el rey David, cuando cometía un error, el rey David se humillaba delante de Dios. Esa es una de las cosas que más me agrada de David. Otra de las cosas que más me agrada de David es que David nunca hacía algo para Dios insignificativo. David nunca hacía algo para Dios por hacerlo. David siempre hacía algo para Dios que saliera de adentro o con agrado, con un agradecimiento que le doliera del alma. David nunca le daba una ofrenda a Dios que no le doliera. Cuando David llevaba ofrenda delante de Dios, le llevaba algo significativo para su vida. Y eso es algo que Dios valora. Si te das cuenta, siempre en algunas
controversias que hubo en la Biblia, como la de Caín y Abel, el problema vino por una ofrenda. Porque a Dios le agrada que usted le dé una ofrenda valiosa. Amén. A Dios le agrada cuando Abraham, cuando Dios le pide a su hijo, a Abraham, dice la Biblia que él levantó el cuchillo, y cuando levantó el cuchillo se le reveló el ángel y le dijo: hey, detente, no lo hagas, porque para Dios ya lo hiciste. Es decir, Dios siempre va a tomar en cuenta las cosas que sean valiosas, porque cuando tú haces eso, da a entender de que verdaderamente el primero en tu vida es Dios. Por eso el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso era una de las cosas que tenía David, que David siempre estaba humillado, reconociendo sus errores. Amén. Hoy en día nosotros queremos hacer las cosas y cuando nos llaman a la atención o cuando nos corrigen lo que estamos haciendo mal, nosotros no queremos reconocer porque somos quizás el hombre del momento, la mujer del momento. Cuando David le tocaba tirarse en ceniza y hacer silicio, humillarse delante de los ojos de Dios, David no se crecía y decía: yo soy el rey de Israel. No. Yo soy el pastor de la ciudad de Queen. Yo soy el pastor de la ciudad de Patterson. Yo soy el pastor de Norbergen, de Union City. No. David no decía: yo soy el rey de Israel. No. David iba para el piso, reconociendo: yo aquí no soy nada. Aquí el grande eres tú. Y yo creo que nosotros debemos aprender lo bueno. Y aprender de las cosas que dan resultado. Aprender de las cosas que le agradan a Dios. Y está todo escrito en la palabra. No importando quién tú seas. Terrenalmente hablando. Porque terrenalmente hablando, no importa la posición que tú tengas. Porque de eso no vale de nada. Porque así mismo como la lectura bíblica que tú leíste, Sí. ¿de qué vale que tengamos todo? ¿De qué vale que seamos grandes en la tierra y que nuestra alma se pierda? Podemos ver el ejemplo del Lázaro y el hombre rico. ¿Quién era Lázaro? ¿Quién era Lázaro en la tierra? ¿Quién era? Un mendigo. Era un don nadie. Pero Dios estaba con quién. Estaba con él, estaba con él. Solo comía de la migaja que dejaba caer el rey. Dice que los perros lamían Los sus perros llagas. lamían su llaga, sí. Y quizás cuando vemos una persona que está en esa condición, quizás nos apartamos de él. O quizás no nos acercamos a esa persona, o quizás nos da asco. Pero cuando viene a ver, Dios está con esa persona. Amén. O sea, que verdaderamente lo importante en esta tierra, así usted esté en un zafacón, así usted esté en la calle, así usted no tenga techo, así usted no tenga casa, así usted no tenga trabajo, así usted no tenga carro, era amar a Dios sobre todas las cosas y hacer la voluntad de Dios. Porque hoy en día estamos equivocados. Hoy en día pensamos que porque para que Dios esté con nosotros, nosotros debemos tener todo y ser grandes. O si no, Dios no está con nosotros. Sí, yo creo en un Dios que prospera. Yo creo en un Dios que suple. Yo creo en un Dios que bendice. Claro está. Pero ¿qué sabes tú si Dios entregándote todas esas bendiciones se va a perder tu alma? Y Dios no quiere que tú te pierdas. Y es ahí donde se aplica en la Biblia de que a Dios no se le entiende, a Dios se le obedece. No importa la situación que tú estés pasando, no importa la condición que tú te encuentres, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y cuando dice la Biblia sobre todas las cosas, es sobre todas las cosas, sobre la pobreza, sobre la salud, sobre la enfermedad, sobre la riqueza, sobre todo. Sin cuestionar, porque ¿quién somos para cuestionar? Y lo digo esto, no es saliéndome del tema.
sino porque quizá hay personas que dicen, yo ayuno, yo oro, yo predico, yo hago la voluntad de Dios, yo no cometo adulterio, yo no hago fornicación, yo no soy ladrón, yo no hablo mentiras, yo no peco, pero mi ministerio está estancado. ¿Te sientes estancado? Porque quizás no ha adquirido una fama que te lleve mundialmente, pero tú no sabes que lo que tú no sabes es que Dios te quiere en ese lugar para que tú hables en ese lugar del amor de Dios, y Dios te está usando en ese lugar porque en el mañana de ese lugar Dios va a sacar personas que quizás van a ir a las naciones. Y tú no vas a ir a las naciones por el trabajo tuyo, es preparar a aquellos que van a ir a las naciones. Hay personas que no entienden eso. Y simplemente piensan, David, que están estancados, pero no es que están estancados, es que Dios los quiere ahí. Así es. Por eso me llama la atención el testimonio del pastor Grullón cuando hablaba de los dos ancianos que él le cargaba los sacos de viandas. Sí. Esa persona instruyeron al pastor Miguel Grullón, pero esa persona nunca salieron de República Dominicana. Pero sin embargo, ¿quién llegó a todas las naciones? Él fue representación primero de Dios, pero de lo que ellos también de lo que ellos claro. hicieron. ¿Me entiendes? Entonces, si esas personas no hubieran instruido al pastor Miguel Grullón y estuvieran de viaje, ¿quién lo iba a instruir a él? Así. Esta emisora no estuviera aquí hoy en día. Amén. Entonces, debemos de entender cuál es el propósito de Dios para con nuestra vida. El discernimiento de espíritu. Toda la persona que están aquí escuchando, cuando se termine el programa, se estará dando la información del seminario que se estará dando este mes, del discernimiento de espíritu. Porque hay personas, David, que piensan que están estancadas, y no es que están estancadas. Tú no estás estancado. Lo que pasa es que Dios te quiere ahí. Quizás el mundo entero no te conoce, pero hay 2 o 3 que te conocen, que tú eres famoso entre ellos, porque tú has sido de bendición para su vida. Y tú has marcado un cambio conforme a Dios te dirige en la vida de ellos. Entonces no pienses que estás estancado. Dile a Dios que se te revele y aprende a discernir lo que Dios quiere para contigo y para con los tuyos. Porque Dios te está usando de gran manera en el lugar donde está. Y al tiempo de Dios, Dios te moverá conforme así sea su voluntad. Porque de los discípulos, no todos predicaron en multitudes. No. Pero cada uno hizo su qué. Su función. ¿Qué hizo Ananías? Cuando Dios se le reveló, cuando Jesús le habló y le dijo, ve a la calle que se llama derecha. Ahí vas a encontrar un hombre llamado Saulo. Ora por él para que sus ojos sean abiertos. O sea, sanado estaba. Y él quiso venir, Señor, pero el hombre, que lo perseguía, que lo hostigaba, lo mataba. Quería matarlo. No me cuestione. Vaya y haga lo que usted tiene que hacer, porque usted no sabe lo que yo tengo para con ese hombre. Él fue y oró. Y la fama que tenía Pablo era mala en ese malísima, momento. pero él fue y oró. Era una fama malísima, porque él lo que estaba era persiguiendo a los discípulos para matarlos. O sea, que no era una fama buena. Se puede entender que Pablo lo que era un detractor, que quería que culminara el evangelio, que todo en verdad no surgiera conforme a la voluntad de Dios, pero Pablo estaba errado porque aún no se le había revelado a Jesús. Ya luego que tiene un encuentro, así como dice Lenin, con el Señor, y es allí entonces ahora, niño, que Pablo, luego que queda ciego, va a Ananías y ora por él. Pero ya luego la fama, digamos, vamos a ponerlo de esa manera, lo que hizo Pablo, que se le atribuye bastante en lo que es el Nuevo Testamento, Dios lo utilizó como instrumento. Entonces ahí vemos que Dios puede traer un cambio de alguien que pueda tener una actitud negativa, que a lo mejor creció con una fama que no es buena, pero Dios puede traer el cambio y lo puede utilizar por un propósito. Por eso hay mucha gente que juzgan rápidamente a alguien que viene del mundo, ya sea un artista conocido, y que todo lo que hizo iba en contra de todos los principios de Dios. O sea, Pablo era un conocedor de la ley. No era que él no tenía una noción de quién era Dios, pero Dios no se le había revelado, porque él era un maestro de la ley, de la palabra de Dios. Ahora vienen esta gente del mundo,
Dios hace el cambio, todo el mundo comienza a juzgarlo. Tampoco no debemos irnos, niños, en emoción, decir, wow, es un santo, no, porque la gente tiene que dar fruto, la gente tiene que cambiar, dejar la vieja manera. Esa fama está allí, eso no lo podemos borrar, hay una trayectoria de vida, pero si a Dios le place utilizar a alguien del mundo, como se dice, o se le conoce, para traerlo al evangelio, y en su momento todavía no ha dado todos los frutos, usted no critique, no murmure, porque usted no sabe si ese es el puente o la persona, el medio que Dios está utilizando para que las masas vengan al evangelio, porque el simple hecho de que alguien se pare en una plataforma, en un estadio lleno de personas, aunque tal vez no esté viviendo lo que diga, ¿verdad? O sea, lo que diga conforme al evangelio, pero que le permita al Señor exaltar el nombre de Jesús, hasta leer la Biblia y orar delante de miles de personas. Yo creo que eso merece por lo menos un poco de respeto, porque se está hablando del nombre de Jesús. Ya quien hace el cambio y transforma la vida es el Señor y es el Espíritu Santo. Nosotros no somos quien para juzgar, porque tal vez tú tienes 30 años en el evangelio queriendo promover algo de parte de Dios y tu Dios no te permite llegar a esas masas. Pero sin embargo, alguien que viene, que Dios lo escoge, dice la Biblia que lo vil y lo menospreciado del mundo llamó Dios o llama para que, para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Porque a veces los sabios estamos como estaba Pablo, estamos errados, estamos ciegos, no hemos entendido cuál es la voluntad de lo que Dios quiere hacer. Por eso yo no me dedico, niño, a perseguir a nadie, ni ir detrás de nadie. Trato de no emitir opiniones a menos que yo sepa algo, y aún así no lo hago porque yo no sé lo que Dios va a hacer con esa persona el día de mañana. Esa fama que a lo mejor la adquirieron negativamente, Dios la puede cambiar y puede hacer de esa persona una persona de bien, y esas mismas masas que lo siguen por lo que en un momento dado esa persona creyó o profesó o hizo, puede venir a exaltar el nombre de Jesús, y de eso se basa todo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 dice, porque todo el que naciere de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién promocionaba a Jesús? Jesús nunca se promocionó. El pueblo lo que hace, oye lo que dice, porque todo el que nace de Dios. Cuando tú naces de Dios, los frutos que tú das de Dios son los que te promocionan a ti. Lo que hacía Jesús se dirigía por el Padre. Y lo que él hacía de que venía del Padre, hacía que la fama de Jesús se expandiera. Por él nunca buscó la fama. Pero mucha gente busca la fama tratando de llenar un amor que no se le fue dado. Hay personas que quizás están buscando ser famosos porque quizás fueron rechazados por su familia y no tuvieron, siempre estuvieron solos. Y han querido buscar la fama afuera y ser reconocidos porque se sienten que están llenando un vacío de ellos que todavía lo sienten siendo cristianos. Entonces, quiero decirte en esta hora que deje que Dios sea el que te promociona a ti. Si tú dejas que Dios sea el que te promociona, Él te va a llevar a los lugares que Él quiere llevarte, no a lo que tú quieres llegar. Porque hay caminos que al hombre le parece recto y su final son caminos de muerte. Mucha gente queriendo llegar a lugares donde Dios no lo ha mandado. Pero cuando llegan a esos lugares donde te fuiste solo, entonces vendrá una muerte emocional y espiritual dentro de tu vida, donde quizás no te puede levantar más, jamás. Entonces deja que sea Dios promocionándote a ti y llevándote a lugares correctos y dejando que Dios hable de ti, no tú hablando tú de ti. Deja que sea Dios llevando y poniendo en el corazón de la persona y dándote a reconocer, porque ¿de qué te vale ser reconocido en el mundo cuando en el cielo nadie te conoce? Cuando los espíritus inmundos que persiguen este mundo, ni ellos mismos te conocen porque no te hacen caso. Porque que te está haciendo daño eres tú mismo. Y pensando que son demonios que han querido estancarte, que han querido que te están haciendo la guerra. No, la que te está haciendo la guerra y el que te está haciendo la guerra eres tú mismo. Tu propia emoción, tu propio sentimiento son los que te están matando por dentro. Y tú echándole la culpa al diablo cuando no es el diablo, cuando eres tú mismo. Porque has querido meterte en territorio que Dios no te ha llamado.
que Dios no te ha llevado ahí. Agradece ahí, David, que ya. Amén. Lo que es de Dios tomará su curso, llegará a su destino porque Dios lo estableció. Hay algo que el hombre tiene que tener pendiente, y es tener esa conciencia de saber que tiene que accionar en pos de lo que Dios dijo. Si nadie cree en ti, tú tienes que creer en lo que Dios dijo. A Josué el Señor le dijo: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, porque tenía que accionar, tenía que caminar. O sea, en ese caminar tú vas en la voluntad de Dios y en la obediencia, y Él se encargará de llevarte a los lugares que ya Él determinó. Quiero leer esta cita y dejarla allí para que usted la atesore en su corazón. Está en el libro de Apocalipsis, como se le llama, el libro de Revelaciones, capítulo 5, versículo 13. Dice: y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esto habla de Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea la honra y el poder. Todo lo que hicimos hoy es para que el nombre de Jesús sea glorificado en nuestras vidas, en sus vidas. Esto fue otra edición más del PMG Radio Show. Pastor Miguel Grullón, en broma y en serio. Le bendecimos. Shalom, shalom, shalom.